¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de lunes en donde tengo dos temas para dejarles mi reacción y mi punto de vista. El primero, creo que el más importante, porque ha sido la noticia del día. La Federación Internacional de Boxeo, como se esperaba, extendió la invitación formal al equipo de Jaime Munguía para iniciar negociaciones para una pelea de título contra Osley Iglesias. Esto se esperaba, todavía no hubo una respuesta oficial, se supone que eso va a suceder en las próximas horas. Fue entregada este lunes, tienen 3 días para responder. Como todos sabemos, Canelo Álvarez había rechazado, en principio fue el primero de los que fue contactado porque es el mejor clasificado detrás de Osley Iglesias, pero rechazó alegando que todavía está en proceso de recuperación de una cirugía, de ahí a que no puede asumir ningún compromiso profesional. Jaime Munguía sí lo está, pero hay que esperar qué es lo que va a suceder. Yo les voy a decir de inmediato qué es lo que pienso. Y también en la segunda parte de este video les quiero hablar de ese verdadero cuello de botella que se van a convertir este año las 140 libras, la división de los superligeros, donde a los que ya están llegan otros y algunos que deben aparecer como Tito Mercado, por ejemplo, dentro de los primeros lugares. Es decir, va a haber una opción de ofertas realmente interesantísima. Hay que ver si las mismas se cumplen, pero las 140 libras podrían transformarse ya a partir de este mes de enero. Arrancamos el mes con una pelea de título en esa división y cerramos el mes con otra, la de Teófimo López con Shakur Stevenson el último día del mes, pero ya les voy a hablar de ese tema y por cuál razón les quiero destacar aquello de que es un cuello de botella al que van a llegar algunas figuras en lo previo insospechadas a tratar de golpear la mesa buscando alguno de los títulos. Habrá pocos títulos para muchas figuras de primer nivel y creo que eso va a potenciar esa división. Ya les voy a hablar de ese tema en la segunda parte de este video. El tema ahora es Jaime Munguía. Hay razones para creer que debería aceptar esa pelea con Osley Iglesias y hay razones fundadas para pensar que debería rechazar esa pelea. Si nos guiamos por aquello, la parte negativa para Jaime Munguía, está el hecho de que ha estado literalmente inactivo en el último año y que viene realmente de 2 trastazos que hacen creer que su carrera y su futuro no acepta un tercer trastazo. El primero fue la derrota contra Bruno Zurache allá en Tijuana en el mes de diciembre del 2024, cuando el mundo todo se vio sorprendido por el francés Zurache, que venía de una división más abajo, que llegaba como carne de cañón, que era un hombre que en absoluto prometía siquiera comprometer la victoria contundente de Jaime Munguía. Sin embargo, lo venció y lo venció por nocaut. Fue una verdadera humillación que llevó a muchos cambios en Munguía, entre ellos salir a buscar un nuevo entrenador, abandonando a Eric el Terrible Morales. Se suponía que iba a ir o bien con Manny Robles o con Robert García, que era lo obvio. Sin embargo, se introdujo de lleno allí en la cueva del enemigo, como muchos lo llamamos en aquel momento. Se puso en manos de Eddie Reynoso y el equipo Canelo. Bajo esa tutela fue a Riyadh a ser parte de la cartelera aquella de la olvidable pelea entre Canelo Álvarez y William Skull, enfrentando en la revancha a Bruno Zurache, al cual lo venció con justicia, sin ser una victoria nada del otro mundo. Sin embargo, los controles antidoping transformaron esa victoria, esa venganza, en el otro trastazo y en el otro dolor de cabezas para el equipo de Munguía. Debieron padecer mucho para buscar paliar esa situación y demostrar con luces y sombras de que había sido involuntario el consumo y que definitivamente debía ser perdonado como fue inocentado. Allí como que hubo mucha gestión de escritorio, al menos esa fue la lectura que nos quedó, y quedó la sombra de la duda sobre la integridad de los controles encima de Munguía. Si tenían o no tenían razón, si lo que presentaron para demostrar que tenían razón era lo cierto. El asunto es que se le fue el año a Munguía. Se hablaba de una pelea en diciembre que iba a volver, después otra en enero. De eso no se ha hablado absolutamente nada. Sabemos que se está preparando allí bajo la tutela del equipo de Canelo, de Eddie Reynoso,
Pero si lo miramos objetivamente, Munguía no está en condiciones, literalmente, de ir a una pelea contra alguien de las características de Osley Iglesias, un púgil realmente consolidado como una futura atracción dentro de las 668 libras, que va a ser muy difícil vencerlo y que definitivamente puede sufrir otra humillación. Incluso puede irse noqueado de esa pelea, porque realmente Munguía, lo que uno puede pensar es que necesita un par de peleas para empezar a calentar motores, ir limpiando su imagen y regresar ahí sí a buscar alguna pelea de título después que esté recuperado de todo lo que ha padecido en este año anterior. Por ese lado, estamos seguros de que si toman eso como factor para decidir, le van a decir que no a la Federación Internacional de Boxeo. Ahora, ¿por cuál razón Jaime Munguía debería decir que sí a esa pelea, más allá de los riesgos que va a correr? El punto es que Jaime Munguía, en aquella pelea contra Canelo Álvarez, al principio de la misma, hasta que empezó a contenerse, él mostró que es un boxeador que si va al toma y daca, si va a hacer una pelea como corresponde, se ha fajado con buenos rivales, como Derevianchenko, por ejemplo. Es decir, Munguía es un hombre al cual ha sido, desde mi punto de vista, ha sido mal dirigido. Todo aquel proceso que él prometió cuando apareció en el firmamento, cuando se hizo campeón por primera vez, cuando le negaron muy joven la pelea contra Gennady Golovkin, venía realmente en ascenso y creo que allí es donde se fracasó en la forma en la cual gestionaron su carrera. Le frenaron el crecimiento, no le permitieron mejorar en muchos aspectos, le faltó un entrenador que lo educara, que le permitiera el crecimiento, y todo eso lo fueron planchando, siempre aguardando el momento en el cual saltara a ocupar el lugar que en ese momento ocupaba Canelo Álvarez, es decir, como la figura, la cara del boxeo mexicano, la cara mediática que en cada pelea podría ganar muchos millones. Por eso le fueron eligiendo rivales, y cuando llegó un rival de las características de Surache, lo desinfló, no siendo aquella figura de peso que tendría que haber sido quien lo derrotara. Y es ahí donde viene el punto. Osley Iglesias es la oportunidad de ir a una pelea de título, enfrentar a un rival complicado, un rival de riesgo, y demostrar, gane o pierda, que él está para los grandes retos. Como que el pasado quedó atrás, que dio vuelta a la hoja y que quiere poner en la mesa sus condiciones boxísticas ante quien sea. No especulando, no rechazando rivales y aceptando al que sea. Y el que sea en este caso sería Osley Iglesias. Si lo hace será muy aplaudido. Más allá del riesgo y de que va a ir precisamente ante un rival que en lo previo va a tener todo para vencerlo, pero Jaime Munguía quizás sería la forma en la cual pueda renacer como figura, como lo que prometió al principio de su carrera internacional. Venía con una muy buena palmarés de su trayectoria en México, cuando apareció en el firmamento mundial, una figura atractiva a los efectos de hacerlo un campeón mediático, pero insisto, hubo muchos errores en el manejo de su carrera. Tal vez los podría limpiar si logra el gran batacazo enfrentando y venciendo a Osley Iglesias, ¿por qué no? Por ese lado entonces recibiría el crédito, pero está allí en la balanza, aceptar o no aceptar. Hay razones para creer que no conviene y hay razones para creer que sí conviene enfrentar a Osley Iglesias. La decisión la tomará su equipo y el propio Munguía. Amanecerá y veremos en este aspecto, más allá de que todos apostamos a que le dirán que no a esta oportunidad de título. El segundo tema de este video es ese verdadero cuello de botella que se van a convertir las 140 libras, el peso welter junior, el peso super ligero, en este 2026, arrancando tan temprano como este sábado. Este sábado Subriel Matías en una pelea donde seguramente mañana ustedes van a tener la previa, después van a ver otros videos asociados a los comentarios previos, valga la redundancia, sobre esa pelea que vamos a realizar en este canal. Va a enfrentar a Dalton Smith y es una de las figuras deslumbrantes que tiene hoy esa división. Y vamos a cerrar el mes con otra pelea entre Teófimo López, que hace un buen rato está allí estacionado en las 140 libras, peleando menos de lo que uno desearía, y enfrentando a uno que va a aterrizar en esa división como lo es Shakur Stevenson. Pero vean ustedes, yo le voy a poner allí adelante, lo tienen un gráfico con muchos nombres de figuras que de una u otra manera van a tener incidencia en esta división durante el 2026.
Tenemos a Subriel Matías, obviamente, tenemos a el Pitbull Cruz, tenemos a Teófimo López, tenemos a Shakur Stevenson, que va a debutar en la 140. Tenemos una de las posibles sorpresas, que es Gervonta Davis, que estaría posiblemente subiendo para enfrentar al Pitbull, o cuidado, no sube para enfrentar a Gary Antoine Russell, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Gervonta es el campeón de la 135. Y también a Keishan Davis, que ya es el número 1 de la Organización Mundial de Boxeo, que va a enfrentar a Germaine Ortiz y que está listo entonces para ser el próximo mandatorio o bien de Shakur o bien de Teófimo López, que van a disputar el título de ese organismo. Tenemos otros nombres como Richardson Hitchens, como todos sabemos, es el campeón de la FIB. Tenemos a Alberto La Avispa Puello, que está allí esperando para enfrentar al ganador de Subriel contra Dalton Smith. Y cuidado, por un lado tenemos a Raymond Muratalla. Muratalla, gane o pierda en su pelea ahora de estos próximos días por el título de la FIB de la 135 contra Andy Cruz. Él ya ha dicho que después se va a las 140 libras y seguramente si vence al cubano Cruz va a subir buscando una pelea de título contra el campeón que esté en ese momento, y en ese momento podría estar Richardson Hitchens. Y atención con Tito Mercado. Muchos dicen que todavía es temprano para considerar a Mercado a una pelea de título, pero vean ustedes que tiene 18 peleas ganadas, ninguna perdida. Ha noqueado a 17 de esos 18 rivales y en sus recientes peleas ha tenido rivales de peso, rivales de nombre, a los cuales no solo ha vencido, sino que les ha ganado por la vía rápida. En su última pelea ganó el título de superligero internacional de la OMB contra Antonio Morán, y antes que eso había vencido al boricua José Pedraza, un ex campeón. Tito Mercado en este momento está en la 8ª posición de la Organización Mundial de Boxeo, está en la 10ª de la FIB y yo creo que debería estar rankeado en todos los organismos y mucho más arriba, allí entre los 5 primeros, porque su palmarés así lo impone. Así lo justifica, y por los últimos rivales enfrentados y especialmente por ese altísimo nivel de peleas ganadas por nocaut, que anda allí por mucho más arriba del 90%. En ese caso entonces tenemos una división a la cual tenemos que sí o sí sumar a Gervonta Davis. ¿Por cuál razón Gervonta Davis? Porque hubo una señal que yo creo la entiendo como son 2 señales. La primera es que la Asociación Mundial de Boxeo no le ha ordenado nada y le ha respetado ese título, tomando en cuenta que todo lo que ha pasado en este medio tiempo. Ha querido pelear hacer una pelea de fantasía contra Jake Paul, ha mandado al diablo a todo el boxeo previo a esa pelea, diciendo de que no lo necesitaba el boxeo, contaba con muchos millones para retirarse. Como esa pelea no salió, él se ha quedado muy callado y va a tener que seguir. Seguramente hubo un pedido a la AMB para que lo dejara campeón. Y en medio de todo eso ha tenido sus problemas allí en los estrados judiciales, tristes problemas que serían suficiente motivo para quitarlo de clasificaciones y quitarle también ese título. Se lo han perdonado y se suponía que si él se mantenía, lo que venía a continuación era una pelea obligatoria de la Asociación Mundial de Boxeo, donde lo tendrían que enfrentar a Floyd Scofield, que como todos sabemos, en primer lugar es el número 1 en la clasificación. Y lo otro que sabemos de Scofield es que tenía una pelea pactada con Jojo Díaz y la canceló, pendiente de lo que pasara con Gervonta Davis. Se esperaba, seguramente le llegó el aviso de la AMB de que se preparara para que le fuera ordenada esa pelea. Todo se vino abajo por gestión seguramente del equipo de Gervonta. ¿Y por qué les digo esto? Porque como que ya Floyd Scofield está buscando un nuevo rumbo, buscando un nuevo rival. ¿Y a quién ha buscado? A el actual campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Me refiero a Abdullah Mason, al cual le formuló directamente una propuesta de pelea, quiere enfrentarlo. La propia revista The Ring lo utilizó como portada en uno de estos últimos días, es decir, hay una campaña muy fuerte para hacerlos pelear entre ellos, independiente a que seguramente a Abdullah Mason le van a ordenar una pelea contra Joe Cordina en cualquier momento, el organismo, porque es lo que corresponde. La pelea
obligatoria, pero hay una gestión, hay mucha presión para que Abdullah Mason enfrente a Floyd Scofield, seguramente en una de las próximas carteleras de Riyadh, y seguramente eso va a ocurrir. ¿Qué indica esto? Que le avisaron al equipo de Scofield que no hay pelea contra Gervonta, y Gervonta ya formuló su deseo de enfrentar al Pitbull Cruz, o de lo contrario, si bien no lo ha dicho, uno puede esperar que lo obvio sea que suba a las 140 libras directamente a enfrentar al campeón del organismo en el cual es monarca, me refiero a Gary Antoine Russell. Por eso no se extrañen si se cancela cualquier pelea contra Iraoka, que es la que debía ocurrir entre Russell e Iraoka, es una pelea pendiente y obligatoria, y le meten por el medio allí a Gervonta Davis, siempre y cuando Gervonta sea lo que él quiere. Él sigue siendo una figura de peso, una figura mediática, y en el caso de la AMB, como sucede en otros organismos, con sus nenes mimados, le van a respetar lo que sea. Pero arrancamos este mes con una pelea difícil para Subriel ahora contra Dalton Smith el próximo fin de semana, y lo cerramos con otra pelea que, atención, también aquí les dejo una presunción. En caso, es el favorito, obviamente, en el arranque es el gran favorito Teófimo López, pero si sucede una victoria de Shakur Stevenson, que está dentro de lo previsible, recuerden algo. Shakur había dicho de que su intención era consagrarse campeón y dejar el título libre para que lo peleara el vacante su gran amigo Keishan Davis, que precisamente es el número 1 en la clasificación de la OMB. Pero lo que yo creo es que si Shakur vence a Teófimo López, él se va a quedar en las 140 libras. ¿Por cuál razón? Porque no hay muchos atractivos en este momento en las 147 libras, a donde se suponía pensaba seguir de largo, y seguramente se va a quedar a hacer un par de defensas, incluso podría darle la revancha a Teófimo López, porque obviamente va a ser una pelea con muchos millones a ganar. No obstante eso, si no pelea con él, como les decía, vieron los nombres que le mostré, hay mucho material mediático y hay buenas oportunidades de buenas bolsas. Por eso yo empiezo a creer que en este 2026 los superligeros van a ser la división abanderada de los grandes espectáculos en el boxeo de primer nivel.